Fabila muere el año 739. Lo mata un oso, en una de las pruebas de valor normalmente exigidas a la nobleza de la época, y es sustituido por Alfonso I el Católico, a la sazón yerno de don Pelayo. Nuevamente resultó elegido entre la nobleza asturiana, una costumbre antigua de los godos. Este rey unió dos territorios españoles que se encontraban sublevados contra el invasor, Asturias y Cantabria, y comenzó la expansión del reino, hasta entonces circunscrito a los picos de Europa. Se apoderó de Galicia aprovechando la débil presencia mora, enzarzada como estaba en discordias internas. Hizo importantes incursiones en tierra de Campos y llevó al norte a multitud de españoles que vivían en tierra mora, dejando tras de sí lo que los historiadores conocen como desierto estratégico del Duero, que iba desde este río hasta la cordillera cantábrica. Su repoblación se iniciaría un siglo después, con gentes llegadas del sur. Consecuencia de estos movimientos es la despoblación de las grandes ciudades y la quiebra definitiva del sistema de producción esclavista existente desde tiempos del Bajo Imperio, la propagación continuada de grandes epidemias en la zona y, por último, el abandono de Al-Ándalus por parte de las guarniciones bereberes tras la revuelta de los años 740 y 741. Todo ello posibilitó el resurgimiento de un espacio poco poblado y sin organizar que aisló al reino asturiano de las acometidas musulmanas y le permitió afianzarse. El historiador francés Barrudy Higo, basándose en crónicas árabes, ha realizado una cronología de los hechos que tiene muchas posibilidades de ser la correcta. Hasta 745, Alfonso I hostigaría las fortalezas gallegas y leonesas, principalmente Astorga. A partir de ahí, tras la retirada hacia el sur bereber y las nuevas revueltas cristianas en la región de la que hablan las crónicas, permitiría a Alfonso I hacerse con el control de la zona y desde 750-751 empezaría a realizar expediciones de saqueo por toda la submeseta norte. Y aquí es donde llega la revolucionaria hipótesis de Claudio Sánchez Albornoz. Sabiendo imposible la ocupación de las fortalezas saqueadas, Alfonso I mataría a los musulmanes y se llevaría consigo a los cristianos, repoblando el norte y creando un desierto estratégico difícil de atravesar por las fuerzas islamistas. Esa dificultad queda manifiesta si tenemos en cuenta que los ejércitos de la época vivían sobre el terreno. Vivían con lo que producía el terreno, fuesen sembrados, fuese huerta o fuesen animales domésticos. La lógica es que si no hay habitantes, no hay nadie a quien saquear, por lo tanto no hay comida. Desierto estratégico. Y desierto estratégico creado por el reino de Asturias. Pero, ¿y los visigodos? ¿Desaparecieron? Porque desde el 711 no volvemos a saber de ellos. Lo que quedaba de ellos se había instalado en los campos góticos, tierra de campos entre Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Alfonso I los utilizaría para repoblar terrenos recién conquistados que podían defenderse mejor, ciudades como Lugo, Tui, Braga o Coimbra, dejando abierto el camino a la población de Galicia y a la defensa del reino. En la frontera con lo que llegaría a ser el desierto estratégico de defensa del reino. El caso es que los godos finalmente se incorporarían totalmente a la población española. Toledo seguiría teniendo importancia, ya que el metropolitano seguía residiendo en la ciudad y era el encargado de coordinar a toda la cristiandad peninsular, incluida la residente en dominio musulmán.
Por otra parte, los nombres propios que nos han llegado indican la procedencia de la población. Alonso procede del visigodo Atalfuns. Además, en un documento del 745, Aloytos y su mujer Ica fundan la iglesia de Santa Columba, en Lugo, y en otros documentos aparecen nombres como Eita, Froila, Gemeno, Dulcido, Teodulfus o Fruela. No se vuelve a hablar de los visigodos, pero no es de extrañar su desaparición, ya que eran vistos, no sin razón, como responsables de la pérdida de España. No obstante, la culpa no podía ser de ellos solos, sino de toda la población que a lo largo de los años se había mostrado incapaz de corregir los yerros de la minoría gobernante. Pero evidentemente, la invasión musulmana significó su desaparición como pueblo diferenciado. Por estas fechas, los españoles de Septimania intentaron sublevarse contra los francos sin obtener nada positivo, y en 766 el obispo de Narbona ya se encontraba en el séquito del rey galo. Hablamos de Reconquista. Hablamos de Pelayo y de su gran actuación, que quedó justamente en eso y en nada más. Y hablamos de Fabila, cuya misión se concretó en afianzar al pueblo sobre el terreno que dominaba. Con Alfonso I, la cosa cambia. Con él toma cuerpo la idea de reconquista y de repoblación. Se fundan nuevas ciudades que necesariamente debían ser nutridas con la población mozárabe que emigraba irremisiblemente en dirección sur-norte. Alfonso murió el año 757 y dominó desde Galicia hasta Vasconia, en gran parte gracias a los enfrentamientos existentes entre los invasores. El dominio efectivo al sur de la cordillera cantábrica no sería efectivo hasta el reinado de Alfonso III, en el último cuarto del siglo IX. Y en esa evolución tuvo un papel principal la emigración sur-norte, como decimos, a la que nos hemos referido. Emigración que tuvo su origen en los enfrentamientos acaecidos entre los invasores al año siguiente de ser coronado Alfonso I. Fue el año 740 o 741, año 123 de la Égira, y muy significativamente en los territorios fronteros con el reino de Asturias, cuando se produjo una sublevación de los primeros invasores o baladíes, que fue ahogada por Abd al-Malik, aportando 12.000 sirios, a quienes dio los tributos que pagaban los cristianos. La revuelta fue sofocada por los sirios, que seguidamente acabaron también con Abd al-Malik, y pusieron como jefe a Oqba ben al-Achaj, lo que motivó una encendida guerra civil entre las facciones invasoras. Oqba murió asesinado y la cadena de virreyes siguió. También siguieron los enfrentamientos entre los invasores y, como resultado de los mismos, siempre tocaba algún premio indeseado a los mozárabes, que en gran número huyó en esas fechas al reino de Asturias. El año 743, Abul-Jatar, virrey de África, acabaría con estos enfrentamientos con el auxilio de Ardabasto, quien aconsejó que se entregasen tierras lejos de Córdoba a los sirios, al tiempo que también les asignaba la tercera parte de los bienes producidos por los cristianos. También el beneficio de los invasores fue a costa de romper el tratado con el condado de Teodomiro, donde ya reinaba su hijo Atanagildo. Pero esa falta de respeto por los pactos no sería una excepción. Así, en Córdoba fueron retirados los templos cristianos y los españoles fueron confinados a los arrabales, según recoge el cronista árabe al-Makari. Y no solo sufrieron el maltrato los españoles que fueron sometidos por las armas, sino que incluso los traidores sufrieron la insaciable rapiña del invasor. Por ejemplo, el propio Ardabasto fue privado de su patrimonio porque Abderramán estimaba que era demasiado considerable para un cristiano y un súbdito. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde
y suscríbete al canal.